Estamos entrando en una nueva semana con la coyuntura política ya conocida por todos, el presidente amenazado por un eventual juicio político y resulta que en estos momentos vuelve a contraer una enfermedad, esta vez el COVID. El presidente estará trabajando vía telemática debido a esta afección. Resulta coincidencia que cuando tiene estos problemas políticos el presidente termina enfermándose, pero bueno, esperemos que se recupere pronto de su salud. ¿Cómo mira usted el avance de este proceso en cuanto a la Asamblea Nacional y las posibilidades de éxito que pueda tener? Bueno, primero, muy buenos días. Un gran saludo a la distancia, a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Un gusto saludarlos a ustedes también y a todo el equipo técnico de Radio Pichincha, si no me equivoco. A ver, yo creo que acá en la costa tenemos un dicho muy coloquial, y sobre todo en Guayaquil, en las áreas siempre periféricas, que dice coincidencias en Pascuales. Entonces, generalmente, este tipo de situaciones, bueno, yo creo que ya es la tercera o cuarta vez que le da COVID al presidente, no lo tengo claro. Al margen de eso, yo le voy a decir lo mismo que he dicho en varios foros locales y algunos medios internacionales y privados también. Creo que todo lo que esté dentro del marco de la legalidad y de la institucionalidad es bienvenido. Y dentro de ese contexto, uno de ellos es un juicio político. Del mismo modo, uno de ellos es una muerte cruzada. O del mismo modo renunciar, siempre que esté dentro del campo de la institucionalidad. Las valoraciones de tipo jurídica, que obviamente no, bueno, soy abogado, pero no ejerzo, digamos, el derecho a profundidad, pero las valoraciones de orden jurídico, este debate que creo que no lo podemos reducir en chifladuras o no, o que si son buenos o malos, al menos en el campo de los especialistas, y digo especialistas porque lamentablemente la opinión pública se ha llenado de tinterillos influencers, pues, ¿no? O de más que de influencers que de periodistas, que te dicen cualquier cosa en función de una tendencia a la otra. Lo que me queda claro es que el tema, uno, el juicio político no requiere, digamos, de connotaciones penales o judiciales, y segundo, es una herramienta y es un debate que se debe de establecer. En este caso entiendo que lo de la omisión es lo clave o es la discusión medular del famoso informe. Y tercero, el rol de la Corte Constitucional, que es eminentemente, digamos, de forma, no es de fondo. La Corte no evalúa las causales. La Corte entiendo que lo que evalúa, y lo he preguntado a algunos constitucionalistas, ya le digo, más estudiosos del tema, me hablan de, digamos, de forma, de si la convocatoria fue hecha de manera correcta, si el informe se redactó de la manera que establece la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, suponiendo que llegue a término o se apruebe este caso el juicio político, yo creo que es una situación que dentro de los parámetros y los canales institucionales el presidente deberá enfrentar, si es el caso saldrá victorioso, o de lo contrario se aplicarán las medidas constitucionales o institucionales que se encuentran en la ley. ¿Cómo está, Osvaldo? Qué gusto saludarle. Buenos días. Hola, Eh, el presidente echaba mano de un personaje que, digamos, es conocido para todos quienes estamos inmiscuidos en la lectura de la política, periodistas, actores políticos y demás, que es Henry Cucalón. Y, digamos, uno de los ganadores en caso de que el presidente salga bien librado de esta situación podría ser justamente él, ¿no? Podría ser justamente él. Ahora, a él le toca batallar, como creo que ya lo analizamos también en algún momento con usted, con las permanentes y persistentes interferencias que generan no solo el presidente, sino el resto del equipo del gobierno. O sea, ya vemos, por ejemplo, yo lo mencionaba en el comentario hace un momento, teniendo un fin de semana muy violento en Guayaquil, en Esmeraldas, en Quito mismo, con secuestros y demás, el secretario de Seguridad hablando de cualquier otra cosa menos de seguridad. Entonces, por más esfuerzos que pueda hacer un personaje, ¿qué pasa cuando el resto del gobierno va en otro andarivel o cuando el propio presidente se encarga de entorpecer cualquier tipo de puente que se pueda generar, incluso con la propia asamblea? Mire, esto es interesante porque yo creo que a Henry Cocalón, que de hecho creo siempre he pensado que es uno de los mejores cuadros políticos sobre todo, con más allá del liderazgo que tiene la derecha, aunque creo que él no se reconoce derecha, pero en todo caso, creo que aquí hay dos factores. El primero, yo siento que el abogado Cucalón no ha podido, digamos, más que de ministro de gobierno, ha terminado de abogado defensor del presidente. Me explico, yo siento más un rol de litigante que de gestor político o que de tender puentes, por un lado. Por otro, si tú tienes a un jefe de Estado, pues esto no es nuevo.
y efectivamente ya lo hemos conversado. Correístas narcotraficantes, Herbas evasor, Nebot conspirador, Pachacuti extorsionadores me pedían ni sé qué, me explico, siempre uno tiene que, o sea, por lo menos, obviamente tiene que haber la retórica, un águila no caza mosca, como Chávez en su momento le decía a la oposición, qué sé yo, pero el hecho de romper, dinamitar todos los puentes, y me acuerdo una vez recién llegado el ministro de gobierno, diciéndole a Nebot que estaba viejo, inservible, y claro, y obviamente también el ministro de gobierno, siento que en esa dinámica, tú lo ves en los medios de comunicación más diciéndole a los asambleístas tontos o cuestionándolos, cuando son los que tienen los votos. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, Napoleón decía, por ejemplo, que si tú ponías un perro a liderar 100 leones, los leones iban a fracasar, pero si pones a un león a liderar a 100 perros, los perros se transforman en leones. Entonces, no es el único, digamos, ministro con buen perfil, el mismo Andrés Seminario, que creo que al margen que es amigo, un extraordinario profesional y referente, creo que el mismo ministro Bernal, algún tipo de gestión, me parece interesante el tema de las adopciones, cómo lo resumió, la labor que realiza. O sea, yo creo que sí hay figuras que podría rescatarse su actuación, el problema es la cabeza. Y el otro gran problema, y lo de fondo, los ciudadanos, efectivamente en Guayaquil, ya somos la ciudad 23, creo que cada semana aumentamos este macabro récord. Te pongo un ejemplo, en Guayaquil las clases en modalidad, en formato nocturno, están virtualizadas. Por la seguridad ya no hay clases presenciales en modalidad nocturna en Guayaquil, ahora es online, o sea, tenemos una nueva pandemia, digamos, que es la inseguridad, en una ciudad que está sumida en el caos de la inseguridad. Entonces, el ciudadano de pie que ve esta escaramuza o esta vorágine política de que el uno le dice vago, el otro le dice tonto, el otro le dice corrupto, entonces, ¿quién le responde a los ciudadanos de a pie que están en esta situación tan complicada? Y no le hablo de Esmeraldas, yo creo que en estos indicadores de seguridad internacional falta Esmeraldas, falta Quevedo, faltan algunas ciudades del país que están sumidas en esta crisis de inseguridad. Entonces, ante este tipo de acontecimientos, cuando ya el secuestro se está haciendo lo cotidiano, pero hay que reconocer la efectividad, le digo porque yo viví este fenómeno en Centroamérica cuando he trabajado por allá en México, veo que la UNAS está teniendo efectividad y esto hay que aplaudirlo, veo que están teniendo una efectividad bastante alta en el rescate de los secuestrados, pero esto se está haciendo una industria, igual que el sicariato. Entonces, en ese contexto, ¿quién defiende a los ciudadanos y quién habla de sus temas medulares? Cuando ese es un factor y el otro, esperemos que no nos afecte el cataclismo financiero que se avecina en los Estados Unidos cuando nosotros dependemos de nuestra emisión monetaria de la Reserva Federal. Entonces, en ese contexto creo que son tiempos complicados en los que se necesita un liderazgo fuerte y no sé qué es lo que pueda transformar, porque ese es el otro. Bueno, ok, digamos que en una vía institucional sale el presidente y asume el vicepresidente. Es pasar de Kiko al Chavo. La otra, la muerte cruzada. Es incertidumbre. O sea, realmente lo único que creo que puede transformar esto, más allá de tener ministros de primer nivel, es que el presidente asuma un liderazgo que lamentablemente ya vamos para 2 años y de lejos no lo asume. Ahora, Osvaldo, en la Asamblea Nacional, si bien este informe que sugiere ese juicio político pasó con 104 votos, poco a poco el respaldo a este proceso al interior de la Asamblea como que se aleja, tomando en cuenta que hay bancadas que apoyaron este informe que ahora al parecer se alejan de la posibilidad de apoyar el juicio político porque tienen miedo a no volver a ganar una elección popular, tomando en cuenta que el presidente a la vez podría decretar la muerte cruzada y se irían todos a la casa. Me refiero a las bancadas de Pachacuti y de la izquierda democrática. ¿Cómo mirar estos comportamientos al interior de la Asamblea en momentos en que se aprueba un informe con 104 votos y ahora que se empieza a discutir con certeza la posibilidad de un juicio político, pues ahí se hacen a un lado? Bueno, dentro del campo democrático todo es válido. Ahora, partamos de un punto. Entiendo yo, que esto ya sería con un constitucionalista, entiendo yo que la convocatoria a este juicio político requiere de 45 firmas. Usted me podría corregir, son 45, 42, no lo recuerdo. ¿Ya? Y entiendo yo también que son 92 votos los que se requieren para, en este caso, tener éxito en un juicio político. Y como decía Carlos Julio Reciamena, en este país se tosta granizo. Entonces, habría que esperar y ver los procesos y a mí no me sorprendería que pase absolutamente nada. Ahora, lo de fondo, insisto, que no deberíamos tener esta discusión. Deberíamos tener una discusión de, bueno, que el tema de la seguridad. Obviamente la consulta, que fue un fracaso rotundo, porque creo que el pueblo finalmente demostró que no es tan tonto como lo creen. Creo que finalmente el triunfo, digamos, mire usted el caso, mire las fantasías tuiteras, pues, ¿no?
Yo me acuerdo que aquí hablábamos un poco como estas fantasías tuiteras de es que los enemigos de Quito, bueno, los enemigos de Quito sacaron más del 50% de los votos en la última elección y una tendencia ganó las elecciones. Es que el pueblo de la Asamblea, bueno, en la pregunta que tenía que ver con el tema de la Asamblea Nacional en la consulta de Lazo, el no sacó un porcentaje mucho más alto del que le sacó Lazo a Arauz. Es que todo el mundo odia este mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, esa pregunta le ganó por 14 puntos a la otra opción que era el sí. Entonces, cuando uno deja de fantasear en la opinión pública, digamos, o esto que discutimos en ocasiones, me voy a incluir, y vas a ver la realidad, lo que pasa, digamos, en el ciudadano de a pie, que en su indignación rechazó rotundamente esto, bueno, también lo de la extradición. Yo siempre expliqué las razones por las que consideraba. Recuerdo que había gente que me llamaba, ¿estás fumado? ¿Estás loco, hermano? Solo tú y 3 locos están hablando de que hay que votar no. Yo no es que hablaba de votar no, hablaba de que era una chifladura someter en una circunstancia de esa, y creo que lo dije en este medio, mucho antes de la elección, era una locura someter al escrutinio ciudadano preguntas que podían resolverse vía legal, por ejemplo, en algunos casos, pero no tenían ningún tipo de asidero ni de solución, como la extradición, que está demostrado que no tiene ningún tipo digamos, de funcionamiento en reducir la inseguridad ni en México ni en Centroamérica. Entonces, en ese escenario, finalmente, ¿quién defiende a los ciudadanos y quién vela por los ciudadanos después de un resultado electoral que creo que fue claro que el gran ganador fue el correísmo y en este caso Pachacuti? Sobre todo por el obtenimiento de plazas como Guayaquil, que yo veo que pocos analistas lo analizan o lo estudian. La toma de Guayaquil, si lo queremos llamar así, es para mí el hecho más trascendente político porque es una plaza sumamente importante y obviamente es clave también para la gobernabilidad de las ciudades y la gobernabilidad nacional. En el caso de Quito, con Pavel Muñoz, el resto, bueno, de plazas no me sorprende lo que pasó en Guaya, ni lo que pasó en Manaví, ni en Azuay, pero el caso de Guayaquil y Quito son fundamentales y medulares. Entonces, en ese escenario, creo que hay que buscar caminos y conducentes a mejorar la vida de los ciudadanos, pero lamentablemente el gobierno está en otra discusión y los asambleístas también. Ahora, Osvaldo, con respecto a lo que usted decía, el resultado de la consulta y específicamente el pronunciamiento de los ciudadanos en la pregunta 1, que usted la ha catalogado como una chifladura, y claro, yo también coincido en aquello. Leía un texto que lo publicó en las últimas horas Franklin Ramírez, y hay un párrafo que me llama mucho la atención, que tiene que ver justamente con esto, y la forma en la que el gobierno, y principalmente el presidente Lazo, está tratando de resolver las cosas mal, obviamente. El texto, como les decía hace un momento, se titula El rey está desnudo, ¿no? Y en este párrafo dice: el presidente esquiva sistemáticamente los procedimientos de control popular, rehúye así su propia palabra y el debate abierto del que depende. En democracia, todo proceso sustantivo de rendición de cuentas. O sea, ha evitado ir a la asamblea todas las veces que le han llamado, desde lo de Pandora Papers hasta lo último, ¿no? Lo del caso Encuentro. Un poder que no se justifica públicamente ante la sociedad asume formas despóticas. El alto mando policial, implicado en el archivo de la investigación sobre la mafia albanesa, tampoco acudió a la asamblea, deliberadamente u obediente. En medio del desmembramiento de su bloque político, Lazo no está para exigir nada a una policía que luce como su último gran alfil. Y ahí quisiera atarlo con un hecho, y es que Lazo terminó dinamitando toda posibilidad de acuerdo o de encuentro, para usar sus propias palabras, las del gobierno me refiero. ¿Qué capacidad de maniobra tiene si no ha sido precisamente el propio presidente un personaje que ha convocado a dialogar, a conversar? Cada vez que lo ha hecho, nunca estuvo. El caso de la CONAIE es creo que el más evidente. Se pasó 18 días los del paro de junio llamando a dialogar y él fue el único que nunca acudió a los diálogos. Mandó a todos los emisarios posibles, pero no estuvo. Entonces, ¿qué se entiende también de un gobierno cuyo principal representante no está? ¿Qué le queda entonces si es un presidente que se niega a conversar, que se niega a establecer acuerdos y que él mismo se ha encargado de dinamitarlos, como por ejemplo pasó con el Partido Social Cristiano? Bueno, es lo que le planteaba. Finalmente, el ministro de Gobierno, más que un ministro de Política, ha terminado de un abogado litigante del presidente. Es un abogado defensor, no es, digamos, lo cual en un ministro de Gobierno debe ser colateral, debe ser accesorio. O sea, no puedes tú como ministro de Gobierno estar permanentemente explicando que no es una omisión, sino una infracción electoral. Que eso es accesorio, o sea, pero no puede ser tu actividad medular. En vez de, se me ocurre, buscar los acuerdos y los votos para la emisión de una ley que se me ocurre blinde el sistema financiero o permita la apertura o la competitividad en aspectos agrícolas. No, o sea, esa es la discusión, lamentablemente, y lo que ha pasado dentro del país los últimos 2 años. O sea, la gente no es tonta, ¿no? Entonces,
si ven su día a día, si ven, por ejemplo, en Guayaquil, como le digo, que no pueden ir a clases tus hijos de noche porque hay delincuencia, a veces no tienes ni conectividad. Yo, por ejemplo, tengo estudiando clases en una universidad pública en modalidad nocturna y los chicos no pueden en ocasiones conectarse en su casa porque no tienen para internet. Entonces, en ese contexto, lo medular, insisto, lo de fondo, lo de los ciudadanos, está calando muy hondo y obviamente esto genera un hartazgo, un cansancio que en ocasiones esto puede derivar en situaciones complicadas. Entonces, en ese marco, si no tienes un ministro, insisto, ministros en determinada área que esperamos que sean de primero, que hemos considerado gente proba, de nada sirve, insisto, si no hay un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido, o por lo menos acciones conducentes a efectos de poder revertir la situación que el país vive. Mire, por ejemplo, los famosos UPC. Yo le hablo por experiencia propia, no puedo hablar obviamente de la dirección donde vive mi madre, donde viví muchos años yo. Había un UPC que parecía un cuartel policial. Hoy se está cayendo a pedazos. UPC inaugurado en el gobierno de Rafael Correa. Hoy se cae a pedazos. Entonces, cuando no tienes dos cosas fundamentales, que la una es entender que la seguridad es una política pública, ¿ya? Y que requiere de dos cosas, uno de liderazgo y dos de presupuesto, y no existe ni lo uno ni lo otro, entonces no vas a resolver los problemas. Entonces, todo, mi querido Alexis, está conectado finalmente con la satisfacción o no de los ciudadanos, y está claro, este es un presidente que de acuerdo a sus encuestadoras de planta, como se da, ¿no?, el 80% rechaza su gestión, y he visto un indicador que creo que es el más preocupante cuando estás en un cargo público o en el poder, que es el de valoración o credibilidad de tu palabra. Si el 80% de los ecuatorianos creen que el gobierno no es eficiente, el 85% no cree en la palabra del presidente, lo cual es una situación bastante complicada y tu supervivencia dentro del gobierno termina siendo como la de los alcohólicos cuando se rehabilitan, de 24 en 24 horas. Ahora, doctor Moreno, ¿esta coyuntura política distrae la atención del gobierno, me refiero del presidente de la República, de sus principales autoridades en otras áreas fundamentales como la seguridad, por ejemplo? En la ciudad de Guayaquil, en Esmeraldas, aquí en Quito, hemos vivido estas últimas horas terribles situaciones de violencia, de asesinatos, de sicariatos, de secuestros, y las autoridades dan respuestas tibias, puntuales, pero el problema sigue, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, donde usted habita. ¿Qué hacer frente a eso? El gobierno puede justificar diciendo que está distraído con asuntos políticos en lugar de hacerse cargo de sus obligaciones. Mire, aquí hablan las estadísticas. De ahí pues, podemos hablar de fútbol, de la familia, de cualquier cosa, pero siempre mandan las estadísticas, siempre mandan los datos. Dato mata relato, como dicen algunos académicos. Fíjese usted, hoy vivimos una pesadilla impensable. ¿Y cuál es esta pesadilla impensable? Que Ecuador es más inseguro que Colombia y que México. Eso ni nuestras peores pesadillas. O sea, eso era algo que era así. Claro, también hay que ser honesto, hay que llegar un poco de honestidad intelectual. Tomemos en cuenta que la cifra con la que cerró Colombia el año pasado es la más baja en 60 años de inseguridad. Fíjese usted, Petro, el famoso terrorista. O sea, hay que ver cifras, datos, no hay otra vía. Lo mismo pasa con México. Cerró con su cifra de muertes violentas más baja en los últimos 15 o 20 años. No lo recuerdo, se lo puedo mandar después por interno. Entonces, me pongo a analizar este tipo de situaciones. Ok, México y Colombia, que están en sus indicadores de inseguridad más bajos, que están en descenso, pero nosotros estamos en este momento, por lo menos el año 22, cerramos en 26 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y el caso de Guayaquil ni le comento, pasamos las 30 hace rato, ¿no? Lo cual nos hace más peligroso que Sinaloa. Ya mismo estamos entre las 24 ciudades más peligrosas del planeta al corte de diciembre 31 del 2022. Ahora, esto para mí sí tiene solución. Planteándolo desde la siguiente arista. Primero, entender que la política de seguridad es una política pública. Hay cosas que le corresponden al Estado, no va a ser la mano invisible ni la inversión extranjera la que va a resolver. Nadie va a invertir un centavo en un país donde la gente te asesina en la esquina. Entonces, hay que entender que la seguridad tiene dos factores. Primero, que es una política pública. Como fue la vacunación, o sea, eso es lo peor. El gobierno logró lo más difícil en su momento cuando tuvo el envión, el arrancón extraordinario, rompiendo récords todos los días a nivel mundial, vacunando más que los gringos, que los europeos. ¿Qué pasó con ese gobierno que empezó a creer en lo público? Porque eso era la vacunación, una política pública. Entonces, usted requiere una política pública que tenga, primero, como le dice un momento, liderazgo, que no existe. No hay liderazgo en la seguridad. Eso lo dicen los resultados, no lo digo yo, como hablándoles en el idioma de ellos, como los balances de un banco. ¿Sí? Si un banco no tiene utilidades, simplemente hay que cambiar el gerente. Y segundo, tiene que haber respaldo financiero, no puede ser posible. ¿De dónde saca la delincuencia organizada armas largas? Ahora usted en cada operativo ve que tenían ataques con fusil. Vaya usted pregunte a las personas que tienen
la empresa de quienes vendían blindados en Guayaquil, blindaje para los vehículos, hace un año o dos, hace 2 años vendían 20 al mes, ahora venden 200 y están parados porque no tienen el blindaje para fusil, que es más complicado, no es un blindaje cualquiera. Entonces, ante lo que están viviendo los ciudadanos, es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, y mientras no apliquen este tipo de medidas que le digo, poner una persona que lidere con resultados efectivos, y segundo, una inyección de recursos. Mire el caso de El Salvador. El Salvador, que yo no estoy de acuerdo con la política Bukele de crear campos de concentración, cárceles gigantes, yo coincido que hay que hacer más universidades, pero cuando usted revisa el presupuesto en seguridad, el presupuesto de El Salvador son 9.000 millones de dólares. Ahí leía una nota que ponía un medio de comunicación equivocada, no son 9.000 millones en seguridad, el presupuesto de El Salvador es de 9.000 millones, pero su inversión en seguridad dentro del PIB es del 6%, la nuestra es el 3%. Entonces está claro que se requiere una gran inversión en materia de seguridad, porque si no hay seguridad no hay negocio. ¿Sabe cuál es el negocio más próspero en Guayaquil en este momento? Adicional a que la gente de los blindados está parado porque no vienen las láminas de China para el blindaje de fusil. El mayor negocio en Guayaquil en este momento, ¿ya?, son los deliveries, porque esa industria que nació con la pandemia, ya nadie quiere salir. Usted vaya a ver los negocios en Guayaquil, pelados, vacíos, llenos de motos, de filas de personas. Buena hora por ellos, que hacen en este caso el transporte, los deliveries, el servicio a domicilio. Ese es el negocio más grande en Guayaquil en este momento, lo cual es una barbaridad. Y obviamente las empresas de seguridad que terminan siendo, que al final ese es el círculo vicioso del neoliberalismo, pues, ¿no? Lo público no sirve, viene la mano invisible y el que tiene una empresa de seguridad lo va a resolver. Es una barbaridad. Ahora que ha mencionado Guayaquil, Osvaldo, quisiera trasladarme del escenario, digamos, nacional del gobierno a analizar un poco lo que está pasando con los gobiernos locales, porque, digo, el sacudón electoral del 5 de febrero no solo que le removió al gobierno, sino también algunas otras estructuras políticas tradicionales del país. Me refiero específicamente al Partido Social Cristiano, que pierde su bastión desde hace mucho tiempo, que se había convertido Guayas y Guayaquil, ¿no?, prefectura y alcaldía en simultáneo. Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en provincias y en ciudades como Pichincha y Quito, acá hay reelección de prefecta, y en el caso de la alcaldía, entre Santiago Guarderas, el saliente, y Pavel Muñoz, el alcalde electo, ha habido un proceso de transición, digámoslo, de alguna forma ordenado, ¿ya? No sé qué cosas nomás irán a encontrar ahí, seguramente habrá alguna que otra sorpresa, pero por lo menos mediáticamente ha sido ordenado y ha sido público. Los encuentros entre Guarderas y Pavel Muñoz han sido públicos, han conversado, han sido encuentros bastante caballerosos, por ponerle una palabra. En el caso de Guayaquil y de Guayas, más bien ha sido una cosa un poco entorpecida, ¿no? Primero la señora González dijo, sí, aquí está mi equipo, va a haber transición. Después el equipo dijo, no hay porque no nos han entregado información, y la señora Guiñaga también ha denunciado ese hecho de que no ha sido tampoco un proceso muy transparente de parte de quienes salen. Y en el caso de Aquiles y Cintia Viteri ocurre algo parecido. ¿Qué es lo que está pasando en Guayaquil y cuáles son esas señales negativas que dejan? Porque digo, a mí como ciudadano, más que como periodista o analista de la coyuntura, lo primero que se me viene a la mente es que son malas perdedoras. Pero ¿qué otra cosa más nos deja ver estos desencuentros entre quienes se van y quienes llegan en el caso de Guayas y Guayaquil? Bueno, entiendo yo que los temas de transición no están en la ley. Terminan siendo un hecho de cortesía, creo yo, no al que te ganó, sino a la ciudadanía. Pero también me toca, en ese sentido, no existe en la ley que sea obligatoria una transición, que es obviamente lo óptimo. Y sin duda tienen que ser los organismos competentes, en este caso la Contraloría, la que tiene que determinar el estado finalmente en la que recibe un funcionario. No es el mandante, el mandatario electo, ¿no? En ese contexto. Ahora, obviamente por un acto de cortesía, y segundo, por respeto a los mandantes, debería de ser así. Entiendo yo que hay problemas en el caso, bueno, ahí vi la escaramuza o la discusión que tuvo el alcalde electo y la alcaldesa saliente. Ella argumenta que fueron hordas de personas, como 4 personas. No, yo soy el futuro director, aquí tengo el mensaje WhatsApp que me mandó el alcalde. Mire, electo, yo soy, como 4 le enseñan el mismo mensaje que la información. O sea, también le comento un poco la otra versión. Y esto es normal, pues también hay que tomar en cuenta que en el caso de Guayaquil, y yo creo que Guayas también, viene un cambio después de 30 años de administración social cristiana, en un contexto de una alcaldesa que nunca pudo consolidar su liderazgo o nunca pudo construir ese liderazgo que heredaba con todo lo que vamos a cuestionar sobre Cordero y Nebot, ¿no? Entonces, después de 30 años, este tipo de situaciones se dan. Lo que creo que es importante también
en el caso emergente de la ciudad de Guayaquil es los efectos que va a tener el caso de Aquiles Álvarez para la gobernabilidad. Yo le soy honesto, yo ningún escenario contemplé la victoria del correísmo, porque aquí hay un factor, si usted revisa los resultados, es el resultado de Duarte, el medular aquí, es prácticamente, ahí están los 14 votos que perdió de la elección anterior la alcaldesa Cintia Viteri, ¿no? Pues yo la verdad, y si usted revisa, no hay mayor sorpresa porque el correísmo sigue sacando su votación histórica. La arquitecta Duarte sacó 37%, y Viviana Bonilla saca la misma votación exacta, 39.7% que sacó Aquiles Álvarez. Entonces, en ese escenario, una plaza como Guayaquil, porque los analistas están hablando de la consulta, que ya lo hablamos, pero la toma de Guayaquil, como yo les manifiesto, es fundamental, porque es el factor político más trascendente. Pero la gran diferencia con Pavel Muñoz, o con J. Lloret, o con Marcela Guiñaga, o con Orlando, es que, digamos, Aquiles no es un militante, digamos. Yo creo que les hizo el favor de aceptar esa candidatura que nadie quería aceptar, ¿no? En democracia, obviamente, tuvo la valentía y ganó. Y que una cosa es la revolución ciudadana en campaña, porque el correísmo, con todo respeto, es una secta, como todos los partidos ecuatorianos, ¿no? Entonces, y otra cosa es convivir con Rafael Correa en la gestión. Yo quisiera ver, y espero que sí, por el bien de la ciudad, si ese matrimonio entre Aquiles y Correa dura más de un año. Espero que sí, por el bien de la ciudad, pero es distinto, hay que analizar un poco el caso. Todo esto es inesperado, y espero, por el bien de la ciudad, obviamente, que mantenga esta misma línea progresista, este cambio de conducción. Pero Aquiles Álvarez es una persona que terminó, digamos, no voy a decir encontrándose, porque eso es efectivo, y tenía su trayectoria como empresario, como dirigente deportivo, pero prácticamente tuvo la valentía de aceptar una candidatura que todo el mundo daba por perder. Yo estoy seguro que muy poca gente se lo esperaba. No me sorprendería que incluso haya tenido su carta de agradecimiento a la población por su participación. Pero bueno, ya están ahí las cosas y esperemos finalmente que tenga éxito en su administración municipal. La pregunta que Osvaldo Moreno se hace, creo que muchos dentro de la RC también se están haciendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo va a durar ese matrimonio? Dos personajes con un carácter fuerte además, ¿no? Interesante. Es que bueno, el correísmo, y luego con respeto, como lo es el socialcristianismo, son sectas. O sea, y eso no es culpa de Correa ni de Nebot, porque ese es el Ecuador. Ecuador sin sistema de partidos sólidos, donde no hay instituciones y los partidos son instituciones. Entonces termina esto siendo así. Entonces, en una estructura tan vertical como el correísmo, que es una secta donde la voz digamos, del líder, del ungido, del caudillo, como usted quiera llamarlo, lo digo con respeto en términos, no como politólogo, por si acaso, ¿ya? Así que esos que cambian de opinión porque creen que el correísmo regrese, yo sigo en la misma línea, estoy bien entrevistando años y no la voy a manera, ya estoy viejo para cambiar, ¿ya? Entonces, en ese contexto, uno tiene que cuestionar y analizar el poder. Yo espero, por el bien de Guayaquil, que no voy a decir matrimonio, que esa alianza dure y se consolide, porque la ciudad está en su crisis más patética. Alexis, por Dios, no puede ser posible que los chicos no puedan ir a clase de noche. Así es. No puede ser posible que usted no pueda ir con su esposa, con su familia a un parque. Yo recuerdo la última vez que fui al Malecón del Salado, que es una maravilla. ¿No? Lindo, es lindo. La última vez que estuve en Guayaquil lo conocí, no lo conocía, pero muy bonito. A mí me gusta más, digo, honestamente, claro, es que también uno ribereño, de la ribera del río, toda la vida del río, como que es más visible. El estero lo destruyeron. El estero, el que es guayaquileño, lo digo por línea materna, sí soy casi fundador, pero el que es guayaquileño, escuchó las historias del estero, de toda la historia de Guayaquil, pues el estero era lo que te evitaba ir a Salinas y a playas en su momento, hace 100 años. Entonces el Malecón del Salado, que me gusta más a mí en lo personal porque tiene más historia, digamos, o sea, en el sentido de lo que era el Guayaquil. El río era el puerto, era como el aeropuerto, era la aduana, pero el estero era como el de la convivencia ciudadana, el de todo el mundo, ¿no? Entonces, hace 6 meses fuimos con mi familia a caminar por el estero. Mi esposa es extranjera, es colombiana, y con mi hijo presenciamos 2 asaltos con arma blanca y guardias de seguridad privada del Malecón que decían que no nos hace responsabilidad de nosotros si caminábamos a 10 metros de él. Entonces, esa emergencia de seguridad, que hay que ser honesto, que no es competencia, también esa es otra. La seguridad no es competencia de los gobiernos locales. Pueden ayudar a hacer porras, ayudar logísticamente, pueden ser coayudantes, pero habría que hacer una reforma constitucional en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas como son en ese escenario, y ojalá el presidente de la YUC, yo quisiera ver más reuniones entre Aquiles y Lazo. Pues bueno, ya empezó con el gobernador. Quisiera más que ver este relajo entre políticos, que tú no, fuiste tú, fue Tetel de acá, etcétera, en una complicación como la que está viviendo la ciudad, creo yo, con todo respeto, más importante, al menos en materia económica, y con mayor población de la nación, en esta crisis que es peor que la época de los incendios y que los piratas. ¿Qué estamos esperando? Ya la discusión, insisto, no es si Lazo termina, creo que eso es irrelevante, sino si los guayaquileños llegaremos vivos cuando termine su mandato, si es que lo termine. Entonces vamos a ver qué pasa en Guayaquil. Yo con Pavel Muñoz es un hombre al que admiro, es un académico efectivamente
formado, que creo que la tiene claro. Ojalá salga el metro, porque entiendo que el metro de Quito era el verdadero problema es que hay algunos que quieren el negocio privado de la administración. Y un hombre que cree en lo público creo que ya tiene que darle vuelta y adelante. Yo con Quito estoy tranquilo. Espero que lo de Guayaquil sea un éxito rotundo y absoluto. Y le deseo lo mejor al alcalde electo. Y espero que en lo político se mantenga en una línea para efectos de un cambio en la ciudad.